Estimados amigos, un placer saludarlos y agradecemos mucho a Dios porque nos da esta oportunidad de continuar estudiando estos temas tan necesarios para nuestra vida cristiana práctica. Hoy día vamos a comenzar hablando un poco acerca de la conversión. En la palabra del Señor nosotros encontramos que la conversión se la llama nuevo nacimiento. Entonces, en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, el versículo 3, encontramos que dentro de la conversación que Jesús tuviera con Nicodemo, Él le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ningún ser humano elige dónde nacer. Nosotros nacemos donde nos tocó nacer. Ahora, con el avance de la ciencia, podría decidirse el día del nacimiento de otra persona. Pero la persona que nace no elige dónde nacer, ni elige quiénes serán sus padres. Cuando nació, ese día se convirtió en el día de su cumpleaños. Dentro de la vida cristiana, el nuevo nacimiento tampoco es algo que nosotros podemos elegir cuándo nacer. Porque al igual que el nacimiento natural, el nuevo nacimiento no depende del que nace, depende del Espíritu Santo. El Señor Jesús, para hacerlo un poco más claro, porque Nicodemo aparentemente no entendía la situación del nuevo nacimiento o de la conversión, le dijo a Nicodemo, en el mismo capítulo 3 del Evangelio según San Juan, dice así, de cierto te digo que, estoy leyendo el versículo 5, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y luego el versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. El Señor Jesús está haciendo una comparación bien definida entre nuestro nacimiento carnal y el nacimiento espiritual. Pero al mismo tiempo hace una analogía. El nacimiento carnal es un nacimiento del cual nosotros no tomamos decisiones. Y el nacimiento espiritual también, porque quien produce el nacimiento espiritual en el ser humano es el Espíritu Santo. Y para que el ser humano pueda comprender mejor, él hizo la comparación del viento. Ninguno de nosotros vemos el viento, pero vemos los efectos del viento. Entonces, nosotros sabremos que hemos nacido de nuevo cuando se vea en nosotros los efectos que el Espíritu Santo ha producido en nosotros. Este es un asunto que nosotros tenemos también que entenderlo, porque ninguno de nosotros puede convertir a otra persona. Yo no puedo llegar a un joven, a mi hijo o a alguien y decirle, tienes que convertirte. Porque eso no es una decisión personal. Tampoco yo puedo ir a decirle, yo te voy a convertir a ti. La conversión es obra sobrenatural del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando nosotros comenzamos a sentir que hay cambios dentro de nuestra vida, que hay una actitud diferente con relación a las cosas espirituales, es porque el Espíritu Santo comenzó a trabajar en nuestro corazón. Este es un asunto bastante serio y bastante importante que nosotros lo entendamos. Porque muchas veces cuando nosotros le damos el Evangelio, le hablamos del Evangelio a otra persona, y la persona no reacciona como nosotros estábamos esperando que reaccionara, nos sentimos frustrados. Y nosotros pensamos, ¿por qué? No, es que nosotros
tenemos el encargo del Señor Jesús de dar el Evangelio, de predicar el Evangelio, pero la transformación no la hace el ser humano, la hace el Espíritu Santo. Hay personas que reaccionan positivamente a la predicación del Evangelio y otras no. Por eso el Señor Jesús comparó la predicación del Evangelio y la siembra del Evangelio con la siembra de la semilla que cayó en diferentes terrenos. Pero cuando la semilla cae en buen terreno, entonces hay cambios en la persona. En la palabra de Dios nosotros encontramos el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo estaba ya sumido en la desesperación, en el hambre, en la suciedad. Allí estaba en el chiquero. Pero él entonces pensó en su padre. Y él cambió su actitud frente a su padre. Él antes había pensado que su padre le coartaba la libertad, por eso él se fue de la casa. Pero ahora que estaba allí solo, comenzó a meditar. Qué bueno es mi padre. Y esa actitud de cambio fue producto justamente del Espíritu Santo. Y la actitud que él tuvo diferente fue la que lo llevó a dar los pasos siguientes. Entonces, cuando nosotros comenzamos a sentir el deseo de algo mejor, es porque el Espíritu Santo ha comenzado a trabajar dentro de nosotros. Y si nosotros le permitimos que Él siga, Él entonces producirá todos los cambios necesarios. Puede ser que el deseo de mejorar no sea un deseo espiritual al 100%. Puede ser que de pronto usted desee tener un carro diferente, de pronto usted desea que su casa esté mejor, pero de pronto usted también comienza a sentir que lo que antes le atraía ya no le atrae tanto porque eso comienza a verlo como que no es de la mejor calidad para su vida futura. Eso se llama el inicio del nuevo nacimiento. Ahora, nosotros tenemos que entender que esa es una obra constante. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a Dios para que Él pueda comenzar a hacer los cambios y el ordenamiento interior de nuestro ser. Porque cuando hay un nuevo nacimiento en el ser humano, cambian muchas cosas, especialmente cambia la visión que tiene la persona acerca de Dios y de las cosas divinas. Porque como dijera el Señor Jesús, el que es nacido de carne, carne es. Y el apóstol San Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 2 y el versículo 14, nos dice lo siguiente, para que nosotros nos demos cuenta por qué muchas personas a veces no reaccionan positivamente al llamado de Dios. Y dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántas veces nosotros le echamos en cara a una persona que le hablamos acerca de Dios y no reacciona positivamente? Y nosotros decimos, tú estás en las manos del diablo. Y a veces lo ofendemos. Pero no es así. Lo que pasa es que su naturaleza no ha sido cambiada. Él no abrió las puertas a la intervención del Espíritu Santo o no quiere abrir la puerta a la intervención del Espíritu Santo. Pero de todas maneras el Espíritu Santo comienza a trabajar en él. Y de pronto esa semilla sembrada comienza a germinar. No nos preocupemos, no nos sintamos frustrados y tristes cuando una persona a la cual nosotros le hablamos acerca de Dios reacciona mal. Esa es su reacción natural, porque todavía no ha permitido la intervención del Espíritu Santo. Pero un día lo hará, porque dice la palabra del Señor que su palabra nunca volverá vacía,
Qué bueno es esto. Es bueno entenderlo, pero nos interesa que nosotros realmente entendamos que nosotros necesitamos el nuevo nacimiento, porque nuestro nacimiento carnal tiene problemas. No logramos entender las cosas espirituales como seres humanos normales y carnales. El Señor tiene que implantar dentro de nosotros su naturaleza divina, y a eso se llama nuevo nacimiento. Y cuando eso sucede, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra actitud hacia Dios. Ahora nosotros tenemos más deseo de ser más parecido a Jesús, porque comenzamos a mirarlo, comenzamos a contemplarlo, y eso hace que nosotros comencemos a tener cambios. Mis queridos amigos, yo quiero compartir con ustedes un pensamiento interesante. Dice así: poco a poco, tal vez inconscientemente para quien lo recibe, se hacen impresiones que tienden a traer el alma a Cristo. Dichas impresiones pueden ser recibidas meditando en Él, leyendo las Escrituras u oyendo la palabra del predicador viviente. Repentinamente, al presentar el Espíritu un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Esa es la experiencia del nuevo nacimiento. Esa experiencia la necesitamos todos. ¿Por qué oramos en este momento y pedimos que el Señor produzca eso en nosotros? Si tú estás allí y todavía no has tenido esa experiencia, en este momento el Señor puede comenzar a hacerlo en tu corazón si tú se lo abres. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre, estamos agradecidos porque tú nos das el gozo de poder recibir la intervención del Espíritu Santo en nuestras vidas para ser diferentes y para que tú hagas cambios maravillosos dentro de nosotros y nuestra actitud hacia ti sea positiva. Oh Señor, en este momento, si alguno de los que está mirando, asistiendo y escuchando este programa no ha tenido esa experiencia, que tu Santo Espíritu se posesione de él y pueda comenzar a sentir lo que significa el nuevo nacimiento. Gracias porque nos amas, porque podemos siempre esperar y confiar en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis amigos, qué experiencia maravillosa. La conversión, el cambio de dirección, el cambio de actitud. Eso hará de nosotros realmente personas felices. Porque nosotros habremos experimentado lo que el Espíritu Santo puede hacer. No busquemos nosotros autoconvertirnos. Vamos a Jesús. El Espíritu Santo tiene poder para hacer de nosotros nuevas criaturas. Y eso entonces nos hará muy felices para gloria de Dios.